Conversando con el doctor Di Meglio, Gabriel Di Meglio, historiador, exdirector ahora del Museo Histórico Nacional de la Casona de los Lezama en San Telmo. Mi nombre es Carlos Márquez, estoy con Raúl Varela. ¿Cómo estás, Gabriel? Es un gusto escucharte. ¿Te tenemos ahí? Hola. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Te estábamos presentando, no sé si llegaste a escucharnos, a los oyentes. Mi nombre es Carlos y estoy con Raúl en el estudio. Perdón, ahí escuché. Ahora sí, ya nos escuchás bien. Los escucho muy bajito, pero sí. A ver si Dayana puede mejorar eso. Creo que sí que lo va a poder mejorar el tema del volumen. Creo que ahora estamos un poco mejor. Ahí va. Bien. Para hacer una introducción a los oyentes previa a preguntarte cantidad de cosas y reflexionar contigo. Miren, si hay una carrera complicada de estudiar que requiere una disciplina enorme, es la historia. Porque la historia no para de engordar, digamos. Nosotros estamos conversando hoy con Gabriel Di Meglio, que es exdirector desde hace pocos días por una percepción que yo tengo, pero que se la vamos a preguntar, del Museo Histórico Nacional, que es una de las maravillas de la Argentina, y que lo venía dando vuelta y ayornando, o sea, poniéndolo al siglo XXI. Y creo que tuvo un choque ideológico con este gobierno, no tanto por el discurso, sino por la acción, que tiene que ver exactamente con la propuesta de meter la primera mitad del siglo XX en una muestra que tiene un nombre muy paradigmático, si se quiere, y yo diría casi acertadísimo, que va en contradicción de lo que empieza el actual gobierno. ¿Voy bien, Gabriel, con lo que estoy diciendo? Sí, yo creo que mi salida no tiene tanto que ver con la mirada del museo, esas decisiones, como hacer exhibiciones de ese estilo, porque dado que nunca tuve ninguna observación al respecto, puede ser, pero en todo caso sería raro, sino más bien con un abandono general de lo patrimonial y lo cultural por parte de esta gestión de gobierno, y el haber hablado sobre eso en los lugares que se ven, ¿no? En los medios. Y eso creo que fue más eso que lo otro, aunque bueno, habrá que ver en el futuro si efectivamente transforman lo que estábamos haciendo, y ahí podríamos decir que sí era una disputa más sobre la propuesta del museo, ¿no? Vos decís que hubieran metido, claro, el tema, quizás yo me anticipo, yo creo que están metiendo esto en la batalla cultural de estos tipos, pero es una mirada muy personal quizás, de momento. O sea, mucha gente lo ha interpretado por ese lado. Yo a veces creo que hay explicaciones más chiquitas, ¿no? Como que de golpe alguien quiere el puesto, en este caso se iba la directora nacional de museos, las dejaron sin el lugar, y entonces le dieron mi lugar. A la vez esto de hablar de la falta de presupuesto en los medios, también la discusión sobre dónde debe estar el sable de San Martín. Yo he defendido fuertemente en estos últimos meses, ante un pedido del Ministerio de Defensa de llevárselo otra vez, como estuvo durante mucho tiempo en el Regimiento de Granaderos, cuando es propiedad legítima del museo por donación. Bueno, todas esas cosas pueden haber jugado un papel, ¿no? Cuando no te dan explicaciones oficiales, todo entra en el terreno especulativo, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que ¿cómo estás de tiempo, primero? ¿Tenemos 10 minutos? Sí. Bien. La primera pregunta, digo, esto es autorreferencial. De niño, a mí me llevaron a todos los museos de la ciudad. Y uno de los primeros que me llevaron fue el Museo Histórico Nacional, ¿no? Y mi impresión fue enorme, siendo un pibe de primaria. No sé por qué justo había una muestra de lo que había sido, por ejemplo, el periodo de Rosas. Habían tomado tres habitaciones enormes del museo, estaba desplegada la bandera de la Plaza Mayor en una pared. Era una cosa, tomar conciencia de que eso tenía que ver con gente que había estado caminando, viva, respirando, amando, odiando, etcétera, en un momento determinado. Vos llevabas 5 años en el museo, ¿verdad? Sí.
¿cómo es convivir con todo eso? Con el sable de San Martín, la galera de Alem, las banderas de Juan Manuel de Rosas, el poncho de San Martín de nuevo, no sé si estaba todo, creo que estaba el dormitorio de Sarmiento, creo que estaba ahí también en una época. ¿Cómo es convivir con todo eso? Bueno, no, el de Sarmiento, todo lo de Sarmiento que tenía histórico se fue claro, eso no va a estar, el Museo Histórico Sarmiento, que está en el barrio de Belgrano. En La Redonda, sí. Sí. Y, o sea, de Sarmiento no, está el cuarto de San Martín, ¿no? El cuarto donde murió San Martín en Boulogne-sur-Mer. Mirá, efectivamente es fuerte, ¿no? Bueno, para quienes nos gusta obvio la historia, yo me dedico al siglo XIX, es muy potente porque, como decías vos, los museos generan algo que en otras maneras de transmitir historia, yo he incursionado en varias diferentes, no lográs muchas veces, que es esto de esa ilusión de que traes el pasado al presente, ¿no? A través de ver objetos, imágenes de personajes de época. Y eso es muy atractivo, es la razón por la cual los museos siguen siempre vigentes, ¿no? Pese al paso del tiempo, y la gente sigue estando interesada en ello. Y obviamente para uno, bueno, es fuerte. Yo asumí también en pandemia y era rarísimo porque estaba solo en el museo. Y bueno, los fantasmas. Todas esas cosas, claro. Ibas caminando, era muy particular. Una noche en el museo. Claro. Sí, claro. Ahora, Gabriel, digo, en la misma casona de los Lezama está el depósito del Museo Histórico Nacional, o hay anexos. No, toda la reserva está ahí mismo. Y es enorme, ¿no? O sea, piensen que los museos como el histórico solo tienen espacio, pese a que es grande, para mostrar menos del 10% de su colección. Ajá, o sea, y en tu sueño, vos sos un hombre joven, digo, en tu sueño, pensemos en una Argentina del futuro no muy lejano, un plan para hacer más o menos lo que acaban de hacer en Egipto, que durante años pudieron mostrar el 10% de su colección de faraones y demás, qué sé yo, y ahora se mandaron a un museo donde está el 95% a la vista. Sí, eso es difícil. En general, la gran mayoría de los museos del mundo muestran solo una pequeña porción, ¿no? Porque hay colecciones enormes. También es cierto que a veces colecciones, qué sé yo, por ejemplo, hay una colección enorme de numismática que no mostrarías toda en general nunca, ¿no? Ver monedas y monedas y monedas y medallas. Ahí seleccionás porque tiene que tener un criterio, ¿no? Pero, de todos modos, más espacio sería ideal. O sea, un anexo para ese museo sería espectacular, y sobre todo porque, dado que Argentina no creó un museo para hablar de la Argentina, de la historia contemporánea, y el Museo Histórico Nacional nació para hablar del siglo XIX, después se incorporó la historia colonial, mucho más recientemente colecciones prehispánicas, y ahora lo que hicimos en esta gestión fue incorporar el siglo XX, ¿no? Que no lo trabajaba el museo antes. Entonces ahora acabamos de inaugurar esa exhibición sobre la primera mitad del siglo XX, pero también hemos conseguido donaciones del periodo de la dictadura, de Malvinas, de las 80, pero bueno, todavía es una colección pequeña, y a mí me gustaría en el futuro que eso pudiera seguir, ¿no? O sea, si en un mundo ideal, digo, ¿no? O sea, y sí, que claro, pudiera haber un anexo para mostrar más, sin duda. Sí. ¿Cómo de 0 a 10, cómo ves en el sistema educativo la preocupación por autoridades y demás en los últimos años, el tiempo que quieras, por explicar el valor de la historia y el contenido de la historia, tanto en primaria como en secundaria del país? ¿Cómo ves eso? Bueno, vivimos un momento en el cual hay un ataque fuerte contra la historia como disciplina, ¿no? Y en general de las humanidades, con una idea, sobre todo los sectores más de la ultraderecha, ¿no? De la idea de que no es útil, ¿no? De que en realidad hay que aprender solo contenidos prácticos, y que estos contenidos más generales no tienen utilidad, ¿no? Con la idea de la utilidad. Entonces eso lleva a que haya habido planes, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, de sacar horas de historia, ¿no? De reducirlas, y eventualmente en el futuro directamente que no haya, ¿no? Y yo creo que eso obviamente es un desastre, porque la historia es algo fundamental, ¿no? O sea, uno todo el tiempo la usa, todo el tiempo está consumiendo contenidos de historia de todo tipo, de lo que quieras, basta con mirar cualquier medio,
a diario, y además usando la historia todo el tiempo para guiarte, ¿no? Es decir, esto se parece a tal época, esto se parece a tal momento, acá se hizo eso y yo voy a hacer esto otro para evitar aquello. O sea, todo eso, todas esas lecciones que uno va tomando del pasado, requieren, al igual que en la propia vida de uno, con la historia individual, requieren un ejercicio de conocimiento, ¿no? Y sobre todo, no solamente no de retener datos, que eso efectivamente hoy te lo resuelve la tecnología, pero sí de saber interpretarlo, ¿no? Que eso es fundamental. Quiero agregar además que Gabriel fue director del Museo Nacional Histórico de Cabildo y de la Revolución de Mayo por concursos. Es decir que... Perdón, escucho muy bajito. No, a ver, ¿ahora? Hola. A ver, ahí. Sí, no, que quería agregar que vos fuiste director del Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo, si no me falla la memoria, por concurso, por lo cual se está perdiendo una persona que tiene una experiencia enorme en este tema de gestionar museos, ¿no? Bueno... sí, o sea, yo en el Cabildo sí concursé, acá no, aclaro eso. No, y, sí. no hubo concurso, pero claro. Sí, efectivamente yo, acepté, digamos, la dirección cuando me lo ofrecieron del histórico, porque ya había hecho la gestión de otro museo más chico antes, porque, no más chico en público, pero sí en patrimonio. Claro. Porque es un museo complejo, ¿no? El histórico, o sea, no es sencillo de dirigir. La falta de presupuesto en los hechos, ¿en qué se manifestó en el museo? La imposibilidad de pagar sueldos, de pagar, no sé, la luz, gas, de hacer exposiciones. Eso es lo que está cubierto, ¿no? Los servicios y los sueldos se pagan. Nada más que eso. Nada más. Entonces, si vos tenés que, por ejemplo, no sé, comprar pintura o membrana para el techo cuando llueve en edificios muy antiguos, ¿no? Si querés hacer una exhibición, que es para lo que están los museos, ¿no? Y construir una vitrina, y si quieres hacer cualquier cosa, imprimir una hoja para lo que quieras, todo eso no hay fondos. Entonces, bueno, en el caso del histórico y algunos otros museos tienen asociaciones de amigos que juntan fondos y ayudan. Gracias a eso el museo pudo seguir funcionando. Pero hay otros museos que no tienen asociaciones de amigos y están en una situación muy, muy frágil en este momento. Porque además, si uno deteriora el patrimonio, después es muy caro conservarlo o recuperarlo, y cuando en realidad con una pequeña inversión se puede mantener bien, ¿no? Por eso digo que es un abandono muy grande. Bueno, como general pasa con todo lo estatal en este momento. Antes que se produjera este adelantamiento del despido, porque se supone que hoy ibas a realizar una visita guiada como último trabajo tuyo en el museo. Como despedida. Claro, yo creo que, esto corre por mi cuenta, yo creo que el gobierno adelantó esto porque en las redes empezó a haber una movida muy importante de la gente que convocaba a participar de esta actividad, no solamente por el hecho de la actividad en sí, sino como una manera de solidarizarse con Gabriel. Tengo entendido que esta actividad la vas a hacer hoy, pero afuera del museo, en Parque Lezama. Sí, o sea, tal cual. O sea, yo adelanté una visita que iba a hacer en agosto para julio como despedida, como hubo mucho apoyo, solidaridad, etcétera, iba a venir mucha gente. Por eso fue que me adelantaron el despido, me despidieron 2 veces, ¿no? Y la segunda vez fue realmente enojoso porque que te despidan en un día y tener que cerrar una gestión en un día que implica hacer toda una serie de papeles, trabajos administrativos, ¿no? Cierre de gestiones es un tema en el Estado. La verdad que eso fue un maltrato innecesario, pero bueno, evidentemente como al rato pidieron bajar el flyer de mi charla, era ese el motivo, ¿no? Y hoy la vas a así que yo decidí hacerla igual, ahí la voy a hacer afuera, junto al parque, en el parque, ¿no? Junto al museo, ahí en el Parque Lezama. El museo está en Defensa 1600, al lado, digamos, del otro lado de la reja, y ahí voy a dar una charla. La charla que iba a dar adentro la voy a dar afuera, y después quienes quieren pueden pasear, porque el museo sigue siendo el mismo hoy, ¿no? Claro. A las 5 de la tarde, tengo entendido. A las 5 de la tarde, sí. Perfecto. Sí. Vos sabés, Gabriel, que en estos días nosotros hemos hablado con, en el programa y fuera de él, con varios de los responsables de los institutos históricos que por el decreto 345, creo que fue, se pillaron. El belgraniano, el browniano, el newberiano, el irigoseniano, el Instituto Juan Perón, etcétera, etcétera. Y ahí hay una preocupación. Yo voy a desembocar en una pregunta. Esto es una introducción, pero voy a desembocar en una pregunta.
Porque a estos lugares se han llevado lo que había de patrimonio histórico y lo han depositado, no saben exactamente dónde, ni en qué condiciones, ¿no? Argentina tiene una Academia Nacional de Historia, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algo ahí? Sí, la academia... En torno a esto que está ocurriendo, ¿eh? Ah, no, si has dicho algo al respecto, no. No, la academia no dijo absolutamente nada. Es una institución muy tradicional, ¿no? Tradicionalmente muy conservadora. Y no hace, los que se han expresado son más bien las universidades, la Asociación de Historiadores, de Investigadores de Historia, es decir, otros espacios de estudiantes, eso sí han tenido pronunciamientos públicos, ¿no? Incluso de otros países. Pero no, la Academia de Historia. La penúltima va a ser así vamos cerrando. Cuando se dirige a un lugar como el Museo Histórico Nacional y vos te vas planificás una muestra que obviamente cuanto más cercana está en la historia, más cercana también son las opiniones sobre la misma que puedas tener, depende de dónde te pares en función de esa misma historia, desde lo ideológico o incluso si querés hasta de referencias morales. ¿Se meten con el director del museo previo a eso? ¿Te llaman? ¿Te intentan preguntarte de qué viene, qué vas a hacer, lo que fuera? No. A mí no sé, en mi caso no. Es decir, yo estuve en los dos museos en distintos gobiernos, nunca me pasó eso. No, además me parece que es un límite, ¿no? Si por supuesto, pero ya está claro. Es cierto que ahora ha habido, o sea, me consta, no puedo dar nombres, pero me consta, no nos pasó en el histórico, pero ha habido, sí, cierta vigilancia sobre todo de las redes sociales, a todos aquellos espacios culturales que trabajan, por ejemplo, con el término género o diversidades, ¿no? Uh-huh. Eso ha sido parada maldita para este gobierno y entonces sí hacen que se saque. Me consta que un museo levantó un curso porque hablaba de género, ¿sí? Uh-huh. No sé de dónde vino la orden, porque no me dijeron. Eso es así y bueno, es una cosa muy mala, ¿no? Porque eso sí ya entra más en el terreno de la censura. A mí la verdad no me pasó y no, para mí el límite justamente de una dirección es que uno, si lo nombraron director y lo revalidan en el cargo, significa que tiene autoridad sobre ese espacio, ¿no? Claramente. Este es un ejercicio de una realidad distópica, no ocurre en Argentina ni ocurrió la semana pasada. Existe en una galaxia paralela una historiadora que se llama Camila Perochena. Sí. Discute con un director de un museo de parques nacionales de no sé dónde, del planeta de no sé cuándo. Da su opinión acerca de cómo ve la historia y de cómo se relaciona con los tiempos políticos de un momento determinado de la historia. Pasado el episodio donde tiene un contrapunto con este funcionario de ese país, de ese museo, sí. Existe un emperador de la galaxia que plantea que la historiadora que tiene doctorado de licenciatura, más o menos lo que tenés vos, un poquito menos, un poco más, no tengo idea, pero que son, digamos, personas con un acumulado de estudio enorme. Hay un presidente que tiene un título intermedio en economía, logrado un día X, nacido no sé en qué planeta, y dice que esta historiadora tiene lombrices en el cerebro. Y yo me quedo. Pues un poquito más fuerte, perdón, que apenas escucho, como si estuvieran... Lo que digo que terminado toda esta realidad distópica entre la historiadora, el director del museo, del planeta de no sé dónde del país, aparece el emperador del sistema, de ese sistema solar paralelo, y dice que en realidad la historiadora que tuvo el contrapunto con el funcionario que él puso en ese planeta tiene lombrices en el cerebro. Sí. Y el tipo no tiene, si lo pones a recitar, los integrantes de la primera junta de mayo, palman la rea, probablemente. Ahí tiene una CB y colapsa. Pero, no, en serio lo digo esto. No, sí, que ha demostrado que no sabe nada de historia. Lo que quiero preguntarte, Gabriel, ¿cómo se vive cuando se ha estudiado tanto para algo y se sigue estudiando y formando y capacitando gente que está estudiando también la agresión del neófito o del ignorante? ¿Cómo se sufre eso? ¿Cómo se banca?
Bueno, esta es una época mala, ¿no? En ese sentido, porque no solo por eso, sino cosas, bueno, toda la agresión de las redes sociales, para quienes somos historiadores, nos hace recordar que cada vez que hubo mucha violencia discursiva en otros tiempos, terminó mal, ¿no? No son cosas inocuas, ¿no? Ahora, el ataque, cuando uno es funcionario, puede venir. Para mí es muy raro que un presidente se ponga a denigrar a una colega, digamos. No es algo habitual, sin duda. Pero, sobre todo para además defender las cosas totalmente absurdas que dijo el funcionario en cuestión, ¿no? Porque lo que dijo Pose está mal, digamos. O sea, ahí es el tema, digo, si querés buena historia o mala historia. Vos podés interpretar como quieras el periodo de la Argentina agroexportadora, la República conservadora. Vos podés decir, bueno, fue un país que crecía económicamente mucho, indudable. Podés discutir, de acuerdo a tu posición, si vas a resaltar de eso el crecimiento económico o la pésima distribución de la riqueza de esa época, es que generó muchísima desigualdad. Nadie puede discutir que Argentina en esa época crecía económicamente, tecnológicamente, demográficamente, eso es indudable, ¿no? Ahora, decir que Argentina es una potencia mundial es mentir, digamos, porque además es absurdo y irrisorio, quiero decir, imagino a alguien extranjero riéndose de los argentinos que se agrandan diciendo estupideces, ¿no? Porque decir eso está mal, quiero decir, es básicamente mentir. Y ahí me parece que es cuando las cosas se ponen más feas, ¿no? Porque, insisto, interpretaciones de la historia puede haber, lo que no se puede es falsear los datos, ¿sí? Es como que, bueno, puedes negar que la dictadura asesinó gente, desapareció, etcétera. Puedes interpretar por qué lo hizo, pero no negar el dato real, ¿no? O los que dicen que la Patagonia siempre fue Argentina porque está en un mapa español, cuando España nunca controló la Patagonia, ni Chile tampoco, ¿no? Es decir, ni Argentina. Entonces, eso es mentir. Y cuando uno miente está mal, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia. Entonces, lo que hay ahora también es un falseamiento. O sea, lo que hicieron el otro día, además de absurdo, está mal, digamos. Antes de pedirte, Gabriel, y de convocar a los oyentes y las oyentes a que... Perdón, disculpen, pero realmente no nada. Ahora me acerco un poco más al micrófono. Sí. No, que estaba diciendo que antes de despedirte y de convocar a los oyentes a que participen de esta actividad hoy en el Parque Lezama a las 5 de la tarde, quería destacar algo que fue extraordinario desde mi punto de vista y que fue muy exitoso y que demuestra esta intención que tuvo Gabriel de modernizar un poco el museo y llevarlo a la calle y demás, como fue una exhibición de un tema que yo viví en la adolescencia, como fueron los 80, el rock en la calle. Fue una exhibición extraordinaria. Yo me acuerdo que fue un domingo, estaba repleto de gente, y que muchos se lamentaron de no haber podido asistir cuando se levantó la obra. Bueno, te queríamos agradecer, Gabriel, y bueno, esperemos que esta situación con los museos nacionales en algún momento se solucione. Gracias, Bueno, gracias a ustedes. Les mando un saludo. Buen fin de semana, viejo.